Estamos teniendo los días jueves discipulado. Hay un grupo precioso de hombres y mujeres que estamos compartiendo la palabra, es 1 hora y media, y viendo los valores y viendo los métodos de Jesús, de cómo vivía Jesús. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los métodos de cómo vivía Jesús, cómo Jesús era su andar diario, cómo era su relación con Dios el Padre y cómo era su servicio de su ministerio, a lo cual el Padre lo estuvo llamando. Y ha sido muy poderoso. Y me contaron, ¿no? Por terceros lo escuché, pero sé que fue de uno de ellos. Terminó el discipulado y se fueron a su casa y se fueron a comprar. Y resulta que cuando se fueron a comprar se encontraron ahí con una persona, comenzaron a predicarle, la persona comenzó a llorar y quedaron todos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y en el día de ayer, en el día de práctica, también más de 60 personas fueron tocadas predicándoles el evangelio del reino de Dios. Yo que usted digo amén, aplaudo al Rey y glorifico el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Una de las hermanas decía, pensé que no me iba a animar, que no iba a poder, pero una vez que empecé a hablar, Dios comenzó a usarnos. Y bueno, y escuchaba otro de los testimonios que ayer a la tarde había estado otro de los integrantes del discipulado, había estado en un cumpleaños y ahí mandó el nombre del hombre. ¿Lucía era? ¿Lucía el nombre de la mujer? Rosa, de la Rosa, el apellido del esposo. Luis de la Rosa, el esposo, y ella era Ángela, y ahí con nombres para estar orando y sembrándoles la palabra y viendo la mano poderosa de Dios. A mí me tocó durante esta semana, voy y estaba un chico y quería abrir una llave y no podía, y entonces le digo yo, intentalo y abrilo en el nombre de Jesús. Y el chico se da vuelta y me dice, no hay que usar el nombre de Dios en vano. Le digo, ¿perdón? Yo no lo estoy usando en vano, yo sé lo que te estoy diciendo. ¡Puc! Hijo, y abrió. No pienses que te estoy diciendo una cábala. Jesús es el Rey, es el Señor. Me miró y dijo, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder vivir los valores. Así que si usted todavía no está en un discipulado, tendremos que abrir otro, porque mire, el grupo de los jueves está encendido, es impresionante lo que está ocurriendo. Así que si usted no está y usted quiere tomar un discipulado, avísenos y vamos a estar ordenando los horarios, los días y vamos a estar abriendo, porque no podemos hacer un discipulado grande, porque si no, perdemos la esencia de lo que es discipulado, ¿no? Jesús discipuló a 3, discipuló a 12. A los 70 tenían una línea más allá, y a la multitud una línea más allá. Entonces, de la multitud vienen los 70, de los 70 vienen los 12 y de los 12 vienen los 3. Entonces, para poder tener un discipulado eficaz, tiene que ser el grupo reducido para poder atender y poder compartir. Mire, filosísimo, así que salen los chicos encendidos, así que usted también, y si usted hace mucho que conoce a Cristo, usted tendría que estar discipulando a alguien. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes principios en la vida de Jesús. Principios en la vida de Jesús. Hay decisiones claves que Jesús tomó en su vida y esto es lo que le llevó a tener una vida victoriosa, una vida ágil, una vida poderosa, una vida con sentido, una vida de que Él no iba caminando y planificaba y dejaba que su día, bueno, voy a ver a dónde le apunto a todo y no le apunto a nada, o voy a ver, no le apunto a nada y tampoco le apunto a nada, sino que él tenía un plan, tenía específicamente una meta y él planificaba su día. Entonces, uno de los secretos principales que Jesús tenía para poder vivir su día a día era planificar las horas que iba a vivir. Él no andaba. Y hay 3 pasos fundamentales que yo tengo que volver a practicar en mi vida.
En mi caso, que hace 50 y tantos de años que camino de la mano de Jesús, no sé usted cuánto tiempo, si hace 10 años, 15, 20, si hace un mes, si hace 2 meses, cuánto tiempo hace que está. Pero hay 3 pasos fundamentales que yo tengo que volver a poner en práctica. En primer lugar, escuche esto, volver a leer la Biblia. Pero no vuelva a leer la Biblia. Yo le hago un desafío hoy. ¿Cuántos quieren aceptar el desafío? Vamos a comenzar, ahí está un lector extraordinario como es Ramiro. Ramiro, vamos a comenzar a leer en esta semana, el desafío es el libro de Marcos. Comience a leer el libro de Marcos. El libro de Marcos tiene 16 capítulos, significa que en 16 días usted lo va a leer completo. Pero escuche cómo lo vamos a leer. Un capítulo por día. Y vamos a extraer del capítulo qué es lo que Jesús hizo en ese día. ¿Qué hizo Jesús en ese día? ¿A dónde fue? ¿Cómo se movió? ¿Cómo reaccionó al andar diario? Eso vamos a extraer. Mañana comenzaremos con el capítulo 1. El martes el 2, léalo completo. Si lo puede leer 2 o 3 veces en el día, mejor. O si se quiere detener y 2 días leer el capítulo 1 completo, léalo. El asunto es que lo lea y que usted pueda extraer qué es Jesús. Mire, hace los otros días viene Ro a casa y ve arriba del sillón un alto así de libro, así era más o menos, ¿no? Y me dice, ¿te estás por sentar a leer? Me dijiste algo así, ¿no? ¿Te estás por sentar a leer? Entonces yo lo miré y me reí y le digo, hace muchos años yo había ido a la iglesia del pastor Petreca y todavía estaba en vida los 2 Petreca, el pastor Miguel y el pastor Héctor. Entonces dice que el pastor Héctor va a visitarlo al pastor Miguel y le dice, papá, ¿qué libro estás leyendo? Y el pastor Miguel le dice, estoy leyendo el único libro que hay que leer, la Biblia. Entonces yo le digo a Ro, no voy a leer ninguno de esos libros porque ya lo leí. Voy a volver, o voy a seguir, o voy a reafirmar, o voy a profundizar en la Biblia. Así que le desafío a leer el libro de Marcos, pero a leer el capítulo completo, por lo menos una vez al día, si puede más mejor. Si usted lo quiere leer 2 veces en la semana, léalo 2 veces a la semana. Y extraiga, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo fue su día? ¿Qué es lo primero que hizo cuando se levantó? Después que se levantó, ¿a dónde fue? ¿Con quién estuvo? ¿Cómo le contestó a este? ¿Cómo le contestó al otro? Y escriba. Y escriba. ¿Qué hizo Jesús? Ese es el primer paso de tener una vida con principios como Jesús vivía. El segundo, escuche este, el segundo fundamento es este, dejar de hacer lo que hacemos si Jesús no lo hacía. Dejar de hacer aquellas cosas que hacemos. Miren, muchas veces nosotros como cristianos hacemos muchas cosas que Jesús no hacía. Entonces, dejar de hacer aquellas cosas que Jesús no hacía. Y número 3, comenzar a hacer aquellas cosas que Jesús hacía. Comenzar a hacer las cosas que Jesús hacía. ¿Y cómo voy a saber? ¿Y cómo voy a identificar las cosas que yo hago y que Jesús no hacía? Y las cosas que yo no hago y que Jesús hacía, leyendo la Biblia. ¿Por qué el libro de Marcos? Porque el libro de Marcos habla específicamente de la vida de Jesús. Mire, el libro de Marcos ni siquiera se ocupa del nacimiento de Jesús, de cómo vino, va directamente, ¡pum!, al ministerio. Dice capítulo 1, verso 15, dice,
y vino y les dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el evangelio del reino. Los discípulos de los jueves lo saben de memoria, entonces Entonces, ¿cómo voy a saber? Leyendo el libro de Marcos y deteniéndome a leer el libro de Marcos. San Juan capítulo 5, verso 19. Vamos a ver qué principios usaba Jesús en su vida. Primeramente en el libro de San Juan capítulo 5, verso 19. Le voy a leer primero en la Reina Valera, que es el que usted tiene ahí arriba, y después se lo voy a leer en la TLA, lenguaje actual. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Por eso debo revisar mi vida de aquellas cosas que hago y que Jesús no hizo. Y aquellas cosas que no hago y que Jesús hizo. Poderoso. La TLA dice de esta manera, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. Por lo tanto, yo voy a revisar en mi vida las cosas que yo hago y que Jesús no hacía, y aquellas cosas que yo no hago y que Jesús hacía. ¿Dónde las voy a encontrar? En la Biblia. ¿Por dónde voy a comenzar? Por el libro de Marcos. Jesús dice, voy a vivir mi vida en plena, si Él dijo, yo voy a hacer todo lo que veo hacer a mi Padre. Por lo tanto, Él vivía una vida en plena ¿qué? Fuerte. En plena comunión, obediencia. Obediencia. Vivía en plena obediencia a lo que él veía del Padre y lo que el Padre le decía. No vivía su vida como a él le parecía. No tenía su vida cristiana viviéndola a su manera. Jesús va a desarrollar su vida y su ministerio como el Padre le dice. Quizás usted y yo podemos decir, pero yo vivo como Jesús dice. Le desafío que revisemos. Que seamos sinceros con nosotros mismos y delante de la presencia de Dios a través de la palabra, del espejo de la palabra. Y nos vamos a dar cuenta que hacemos muchas cosas poniéndole el nombre de religión, poniéndole el nombre de evangélico y que no tienen nada que ver con Jesús. Que lo aprendimos, que agarramos mañas porque nos convenían dentro de la iglesia y que no tienen nada que ver con Jesús. Por eso Jesús tenía libertad. ¿Usted cree que los evangélicos tenemos mañas y tenemos costumbres que más nos perjudican? Todos estamos de acuerdo, vamos a revisarlas y vamos a rever y vamos a hacer un cambio. Por eso cantábamos, Espíritu Santo, obra en mí, transfórmame, transfórmame, transfórmame. ¿No será que nuestra familia no llega porque nosotros hacemos cosas que Jesús no hacía? Y no hacemos cosas que Jesús hacía. No, lo que pasa es que en la iglesia se ora poco por mi familia, por eso mi familia no se rinde a Cristo. Espere que me miro acá. Sin embargo, tenemos muchas de esas cosas. Jesús no vivía su vida como le parecía, sino que todo, él, escuche,
Él dejaba de lado toda su forma de pensar y de creer personal para anteponer lo que veía y el Padre le decía que hiciera. ¿Cuántas veces yo, no estoy hablando de usted, yo, antepongo mi vida personal y no lo que Jesús? Alguien decía en el mes pasado, mi tiempo no es mi tiempo. Wow. El tiempo es de Dios. Mi tiempo no es mi tiempo. Entonces, fíjese ahí nomás, comencemos a detallar y a mirar nuestras propias vidas. ¿Cómo Jesús vivía su tiempo? ¿Cuántas horas yo le dedico a mi ego personal? Horas y horas. Y ando con el celular. Y al rato, ¿cuántos likes me pusieron? ¿Cuántos? No crea que yo lo veo, porque yo hace 1000 años que no ando con las redes sociales y nada por el estilo. Entonces, ¿cuántas cosas hago que Jesús no hacía? ¿Y cuántas cosas no hago que Jesús hacía? ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo lo administro? Dice Jesús, terminaba de hacerlo y se iba y estaba en comunión con el Padre. Por eso, en el libro de Mateo, dice que luego que él está con los discípulos y se va a orar, y cuando viene de vuelta, le dice a los discípulos le dicen a él, mira que hay una multitud tremenda que te está esperando que le hable, está esperando que los ministre, están esperando. Y Jesús venía, escuche, venía de estar con el Padre. Escuche, Jesús venía de estar con el Padre. Jesús venía de tener intimidad con el Padre. Jesús venía de escuchar al Padre. Ay, si a mí vienen y me dicen, allá afuera hay una multitud, la gente está hasta la esquina, que está esperando que vos le hables, Rebe. Ay, yo salgo ahí y les hablo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dijo, vamos para la otra ciudad, porque para esto he venido, porque el Padre me mandó a ir a la otra ciudad. Antepuso el egoísmo, la fama personal por hacer la voluntad del Padre. Dígame amén, fuerte. ¿Cómo hago mi vida? Tengo los sábados el día, estoy arriba de la canoa y me voy a tirar al agua. No lo diga, hagámoslo. Tenemos los sábados a la mañana, el día de práctica. Tenemos los martes, días de práctica. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? No porque esto, no porque lo otro, no porque acá, no porque allá. Está la multitud esperándote, venite esperando tu palabra, está esperando que los sanes, que los liberes, que les hable. No, momento. Estuve con el Padre y me dijo que tengo que ir a la otra ciudad. La otra ciudad es donde me espera. Hoy está agendada la agenda del Padre en la otra ciudad. Hoy está agendada, escucha, hay una agenda del Padre para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde hay gente que te está esperando. El macedonio clamaba y decía, Señor, envía a alguien que me hable. Escúcheme, cada día de la semana hay gente que está clamando con una voz en el desierto para que tú vayas y le hables, y tú dices, no estoy apurado, no estoy apurada, no que se me hace tarde, no que esto, no que otro, y el Padre dice, esa es tu agenda pero no es la mía. Oh, Rakama aquí, Akoyasai, puedes hacer todo lo que tienes que hacer sin dejar de hacer lo que el Padre quiere que tú hagas. Dejemos de hacer las cosas que nos parece que está bien. Dígame amén si usted cree esto, y comencemos a hacer lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Qué hábitos forma parte de mi andar diario que se antepone a mi obediencia a Cristo? ¿Qué hábito es? Mire su vida ahora. ¿Qué hábito? ¿Qué hábito tengo que rever?
¿Qué cosas estoy haciendo que Jesús no hacía y que yo hago? ¿Y qué cosas Jesús hacía y yo no hago? Mírese un poquito. Yo le digo que estoy desde ayer con así los lagrimones. Mateos 9:17. Yo tengo la versión Nueva Biblia Viva. Ahí arriba usted tiene la Reina Valera. Se lo leo a la Reina Valera y luego la Nueva Biblia Viva. 9:17 dice, ay, la garganta está pasando factura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Perdón. En la Nueva Biblia Viva dice de esta manera, y a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperían y se perderían el vino y los odres. Pero el vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven. ¿Qué significa esto? Usted sabe que el odre era el lugar donde se ponía el vino para que fermentara. Entonces, cuando el odre era nuevo y se le ponía el vino para que fermentara, para que se estacionara, el odre, como era nuevo y era de cuero, entonces comenzaba a estirarse a medida que iba fermentando el vino y se amoldaba de acuerdo a la fermentación. Pero si el odre era viejo, ya se había estirado todo lo que tenía que estirarse. Y si se le echaba vino nuevo, cuando comenzaba a fermentar, lo rompía, porque no estaba viejo. Es como el vestido que usted se pone y que la tela está gastada o se va a acostar y la sábana de abajo. ¿Por qué siempre la sábana de abajo es la que se gasta? Y usted estira el pie y se le metió en un agujerito y se hizo... A usted también le pasó, ¿no? Entonces, con el odre pasaba lo mismo. Le echaban el vino nuevo y se rompía todo y se perdía todo. Se perdía el odre y se perdía el vino. Y después se ponían a cantar. ¿Quién se tomó todo el vino? No, pero se había perdido porque lo habían puesto mal. Mire, cuando Jesús está hablando esto, está hablando de odres viejos con vino ya fermentado. Era la gente que estaba dentro de la sinagoga y que conocía por años la religión. Conocía la Biblia de memoria. Conocía los textos de memoria. Y él dijo en San Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, Jesús venía a traer vino nuevo, porque ellos estaban acostumbrados como odres viejos, ya se habían estirado todo. Escuche esto. Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, hacía 400 años que había silencio por palabra de Dios. La gente no recibía palabra de Dios, hacía 400 años que no escuchaban a Dios, porque Dios había cerrado la boca. Ellos estaban esperando al Mesías, pero Dios estaba en silencio.
Entonces ellos estaban cargados de religión. Ellos sabían qué se hacía en la sinagoga. Ellos sabían cuándo se decía gloria a Dios. Ellos sabían cuándo había que pararse, cuándo había que sentarse, cuándo había que orar, cuándo había que abrir las escrituras. Ellos sabían. Pero Jesús vino a traerles el vino nuevo. Pero si Jesús les metía a ellos dentro como odres viejos, que ya estaban todos estirados, que estaban acostumbrados, que sabían el horario de la reunión, el horario que terminaba la reunión, los días que tenían ganas de ir, el día que no tenían ganas de ir, el día que esto, el día que lo otro, los hubiera destruido a todos. Entonces Jesús dice, yo vine a traer vino nuevo. Yo vine a traer un vino que va a ser incorporado. Escuche esto, porque esto es una bomba. Va a ser incorporado en odres nuevas. Por eso Jesús no tomó a ningún fariseo, a ningún saduceo, a ningún herodiano para revelarles el reino de Dios, sino que Jesús salió. ¿Y a dónde fue? Fue a gente que no tenía su interior con fortalezas religiosas atadas, ataduras que por años. Fue una mujer samaritana, a una mujer que no conocía, que solo tenía por arriba lo que se decía. Y ahí le introdujo, escuche, a una mujer que nadie daba 5 pesos, que nadie quería hablar con ella. Y Jesús no ha cambiado. Jesús sigue buscando odres nuevos para llenarlos del reino de Dios. Yo hace 50 y tantos años que estoy dentro de la iglesia. Pero yo no quiero ser un odre viejo que me destruya el reino de Dios. Por eso Dios está buscando y está usando a un Hugo, está usando a una Eli, está usando a un Uri, está usando a una Olga. Gente que no tiene que estar batallando con sus estructuras, porque reciben. Está usando a una Janet, porque reciben el vino nuevo que comienza a fermentar. Y salen de un discipulado y dicen, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A dónde siembro? ¿A dónde doy a conocer? ¿A dónde está el reino? ¿A dónde? ¿Quién necesita sanidad? ¿Por quién voy a orar? ¿Por quién voy a liberar? ¿A quién voy a visitar? ¿A quién? 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 Por eso Jesús fue a llamar a un Leví, a un Mateo, sentado en el banco de los tributos. Y pero pastora, yo hace 30 años que soy cristiano y yo sirvo dentro de la iglesia. ¿Y afuera? Adentro no necesitamos tu servicio, necesitamos afuera. Jesús no se quedó dentro de la sinagoga, se fue afuera a buscarlos. Adentro los tenía todos sentaditos, en la primera fila, en la segunda, en la tercera. A todos los tenía. Al alcance de la mano, se fue afuera. ¿Dónde está la samaritana? Es necesario pasar por aquí. Pero vamos a ir a Samaria. En Samaria no se puede. En Samaria no se puede pasar. Vos sabés que es impuro, que esto, lo otro. Vamos a buscar nosotros qué comer. Y ahí se queda él sentadito. Viene la mujer. Odre nuevo. Le echa el reino de Dios. La mujer sale corriendo. Como odre nuevo. Como odre nuevo, lleno, fermentó el vino dentro y se fue corriendo. ¿A dónde? A la sinagoga, no, se fue corriendo a su ciudad y trajo toda la ciudad. Oh, Rakama, Kia, Koya, Shakama, Rakamaya, Shakamaya, Sai. El odre nuevo fermenta, el odre nuevo en vinos nuevos fermenta. Oh, por eso yo, Señor, aunque hace tantos años que estoy, pero yo renuncio, yo me desato y me libero de ser un odre viejo, un odre fermentado, un odre que no sirve para nada. Yo quiero ser un odre nuevo. Llegaron los discípulos. Acá te traigo el sanguichito. Come. Jesús les dijo. Ellos decían, no vamos a comer. ¿Quién le trajo de comida? ¿Quién le trajo? Capaz que la Erika hizo una carne al horno y le trajo un pedazo, decían los discípulos. Jesús los miró y le dijo, yo ya comí la comida de mi Padre, y la comida de mi Padre es hacer la voluntad de mi Padre.
Nos rompe los esquemas, hermanos. Estamos haciendo un montón de cosas que Jesús no hacía. Y nos estamos privando de vivir una vida de victoria, una vida ágil, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de disfrute, una vida de gozo en el espíritu. Porque estamos metidos con nuestra cabeza en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro. La mujer estaba fresca, Leví estaba sentado cobrando los impuestos. Jesús cruzó, no le dijo nada, lo único que le dijo fue, seguime. No le dio ninguna explicación. Era un estafador, era un hombre que nadie lo quería. Nadie lo quería. No le dijo a los fariseos, seguime. No le dijo a los saduceos, no le dijo a los que hacían 80 años que están dentro de la iglesia y se jactan que hace tantos años y que se saben los textos bíblicos. A ver, está predicando la Rebe, a ver si la Biblia dice. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Cristo Santo. El tipo lo siguió, odres nuevo, vino nuevo. ¿Sabe dónde terminó a la noche? ¿Sabe dónde terminó Jesús y Leví a la noche? ¿No? Mirá que lo dimos el jueves pasado, no me haga quedar mal, hermano. No, en la casa comiendo con todos los publicanos y los pecadores. ¿Qué hizo Leví? Vino nuevo, odre nuevo. Fue y trajo a todos sus amigos estafadores, a todos sus amigos publicanos, a todos los trajo a la casa. Preparó una cena. Por eso tu casa es el lugar donde tú tienes que preparar una cena. No para traer a los fariseos, a los que conocen, sino a los que no conocen. Porque es fácil prepararte una cena en tu casa para traer a fulanito, a sultanito. Traete a los que no conocen a Cristo. Vino nuevo, odre nuevo. Vamos, odre nuevo. Vamos, dejemos de hacer las cosas que Jesús no hacía. Jesús no se sentaba con ellos, se sentaba con los odres nuevos, con el vino nuevo a comer. Se sentó con todos esos y vinieron los odres viejos. En la ICB eso no se hace. ¿Por qué la Rebe se sienta a comer con esos pecadores y esos? Jesús se da vuelta y le dice, porque ustedes hace tantos años que están sentados en la ICB, no necesitan de médico. Estos que están dispuestos a recibir la palabra son los que necesitan el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadido. ¿Cuántas cosas hacemos que Jesús nunca hizo? Y le ponemos el nombre de estar sirviendo a Dios, de estar haciendo para la obra de Dios. ¿Y cuántas cosas no hacemos que Jesús hizo? Por eso necesitamos volver a leer Marcos y extraer qué hacía Jesús, cómo era un día de Jesús, a dónde iba, cómo le respondía, cómo actuaba, dónde ponía vino nuevo. Porque estamos tan llenos de religión evangélica y creemos que vamos a ser los únicos salvos. No sé, la salvación es muy personal. Así que quién va a ser salvo, quién va a ser, no me aqueja a mí. Pero sí, vivir los principios de Jesús y volver a evangelizarnos. Creo que tenemos que volver a evangelizar la iglesia para que nos convirtamos.
Eso es lo que llama la atención. Busca una samaritana, busca un Mateo, busca a pescadores, que eran del vulgo, a un Pedro, a un Juan, a un Jacobo, que se pegaban el grito de la otra punta: che, hermano! ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto pecaste, che? Como hay gente religiosa que le ha dicho a gente nueva acá adentro: no hables así dentro de la iglesia, no pegues esos gritos. Jesús nunca lo recriminó ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan por los gritos que pegaban y cómo hablaba, sino que impactó sobre ellos y el Espíritu Santo comenzó a transformarlos. Y aquel que era del vulgo se para luego que Jesús resucita y asciende, y en su primera prédica se convirtieron 3.000 personas. Y en su segunda prédica, 5.000 personas. Y el que le dijo que se calle nunca convirtió a nadie. ¿Qué clase de odre? Con esto termino, dejo la otra parte para el próximo domingo. Venga, ¿Qué clase de odre soy? ¿Qué clase de odre soy? ¿Odre viejo o odre nuevo? ¿Tengo vino añejo dentro de mí? ¿Cómo vivo? ¿Hago lo que Jesús hacía? ¿O hago lo que me parece y digo, hago lo que el Padre me dice que haga? Escuche esto. Aunque hace tantos años que soy cristiano, escuche esto, tengo un corazón enseñable. Un corazón enseñable. El año pasado orábamos por tener un corazón enseñable, un corazón fiel, un corazón rendido, un corazón perdonador, un corazón con vocación de servicio, un corazón con, ayúdeme, con vocación de servicio y generosidad. Y hay gente que dijo, eso no es bíblico. Lea el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios dice continuamente, hijo mío, no deseche la enseñanza del Padre. Entonces se dice, no deseche las enseñanzas, significa que yo puedo tener un corazón que no es enseñable. Y necesito, es Biblia, es Biblia, es Biblia. Un corazón fiel. Sed fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Vocación de servicio, pon las manos en el arado sin mirar atrás. Generosidad, el generoso piensa en generosidades. Es Biblia, es Biblia. Cada uno de los adjetivos que orábamos por los corazones es Biblia. Biblia. Pero tengo tanto vino añejo que no me permite que el vino nuevo me transforme. Por eso Jesús se fue a la samaritana, se fue a los pescadores, se fue a Mateo, se fue a gente que no tenía que estar peleando con la religión y las tradiciones. El libro creo que de Timoteo dice, vuestras tradiciones
anulan los mandamientos. Significa que hay cosas que hacemos que Jesús no hizo, que son tradiciones dentro de la iglesia evangélica y que anulan la Biblia. Y las dos cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano, poneme Marcos 16:15. ¿Qué dice? Léamelo usted que está ahí, pues si me doy vuelta. Fuerte. ¿Con qué comienza la palabra? Ir, con una orden. Poneme Mateo ahora, 28:20. Y dice, y predicar. ¿Y Mateo 28:20 qué dice? El 19, ¿qué dice? ¿Y qué? Entonces, las dos cosas que Jesús hacía es ir a predicarles a los odres nuevos y a los cristianos los discipulaba, a los que se dejan. Esas cosas hacía Jesús. ¿Estoy haciendo? Yendo a predicar el evangelio y estoy discipulando a alguien, estoy visitando a alguien, estoy sirviendo a alguien, estoy siendo discipulado. Mire, yo estuve recibiendo un entrenamiento toda la semana. Entonces usted no puede decir, no, nuestra pastora dice que hagamos, pero ella no hace. Toda la semana, ¿sabe cuál era el título? Cosmovisión bíblica. Quedé loca, más de lo que soy. Era de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde. Usted me tuvo que decir que yo lo haga. Usted me tuvo que hostigar para que yo lo haga. Pero ¿qué hacía Jesús? Estaba, enseñaba y predicaba. Predicaba y enseñaba. Enseñaba y predicaba. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Le predicaba a los que no conocen a Cristo y le enseñaba a los que conocen. Por eso, como él sabía que nos íbamos a moldar al odre viejo, fíjese que las dos valores nos remarca id. Las dos responsabilidades dice id, comienza con la palabra id. Id y hace discípulo, id y predicar. Entonces, ¿qué tipo de odre soy? ¿Qué cosas estoy haciendo que Jesús no hacía? ¿Y qué cosas no estoy haciendo que Jesús hacía? Terminamos el domingo próximo, pero les dejo otra vez el desafío. Volvamos a leer la Biblia. Metámonos en marco. Mándeme mensaje y dígame, mira, me llamó la atención esto, Rebe. Esto yo no lo estoy haciendo y Jesús lo hacía. Y yo estoy haciendo esto y Jesús no lo hacía. Mira cómo era el día de Jesús. Volvamos a leer el libro de Marco y escribir cómo era un día de Jesús. Póngase de pie. Tenemos el boletín